sacar al mal espíritu de su escondrijo o de alguno de sus escondrijos, a fin de poder reconocer su acción y al mismo tiempo, una vez reconocida, vencerlo con el misterio de la cruz pascual. Es decir, estamos todavía en el tema del combate espiritual y propiamente espiritual. Muchas veces se habla de discernimiento espiritual y en realidad no se trata más que de un acto de prudencia. El discernimiento espiritual se refiere a la acción del Espíritu de Dios, el espíritu del mal y la propia libertad. En el caso del combate espiritual, se trata también de un combate en el cual entran en acción diferentes espíritus. Y el enemigo, evidentemente, es el mal espíritu, el diablo, Satanás. Algunos pensarán, ¿por qué hablar de esto hoy? Y tengo dos respuestas. La primera respuesta es: tardé 45 años en hablar de esto. Y como yo estoy próximo al fin, me parece que en algún momento había que decir. Y segundo, las circunstancias socioculturales que estamos viviendo me parece que reclaman una palabra sobre este particular. Seguramente otros encontrarán otro motivo, pero estos dos, por lo menos a mí me justifican para continuar hablando. Recuerden que comenzamos con unas citas de la Escritura que decían: tengan cuidado de la grey que han recibido, en medio de la cual el Espíritu del Señor los ha puesto como vigilantes para pastorear la iglesia de Dios. Que nadie los engañe con vanas razones, pues por eso viene la ira de Dios sobre los rebeldes. No tengan parte con ellos. En otro tiempo fueron tinieblas, pero ahora son luces en el Señor. Que nadie los esclavice mediante la vana falacia de una filosofía fundada en tradiciones humanas, según los elementos de este mundo y no según Cristo. Ahí tenemos una tercera razón por la cual hablamos del tema. Y esa tercera razón es una razón pastoral y de cierta responsabilidad. Si yo tengo alguna responsabilidad respecto a Soledad Mariana, en este momento es precisamente defenderlas del lobo rapaz que da vuelta buscando a ver a quién va a devorar. Como digo, ustedes tendrán otras razones que espero no sean la vana curiosidad y la hinchazón de la ciencia vana, sino simplemente estar más alertas y vigilar. Entonces, dentro de ese contexto, quiero tratar hoy de otro aspecto desde la perspectiva teológica, es decir, cómo Dios ve las cosas. Y no tratarlo desde una perspectiva, por ejemplo, política o sociológica. Aunque esté implicado el análisis sociopolítico, esa no es la finalidad. La finalidad es la perspectiva teológica. Y el enemigo no es el prójimo, sino que el enemigo es el mal espíritu, que muchas veces se vale de nosotros mismos, estemos o no estemos conscientes de ello, a fin de aniquilar, diezmar, hacer daño a la humanidad. Ese es el planteamiento. Espero que no haya ninguna duda sobre el mismo. Dado que es una lectura teológica, otro podría hacer otra lectura teológica. Muy bien, aceptada la otra lectura teológica. La criatura humana siempre se ha rebelado contra su Creador, y en diferentes formas. Mientras que las criaturas no humanas, en este caso dejando de lado los ángeles caídos, no se rebelan contra Dios. El ángel caído se rebeló contra Dios y nos invita, nos incita, nos empuja a rebelarnos contra el Creador. Por ejemplo, en la historia reciente, el ateísmo niega la existencia de Dios.
El materialismo niega la dimensión espiritual de los seres humanos. ¿Quién es el que niega y trata de liberar de las exigencias del propio cuerpo, en rebelión contra el creador de la naturaleza humana? Grosso modo, podríamos decir que es una ideología que se ha ido configurando a lo largo de varios años y que hoy día ya tiene una forma bastante fácil de discernir. Y me refiero a la ideología de género. Una ideología, en pocas palabras, es un corsé mental, falaz e impositivo. Esto significa que el ideólogo está encerrado en un conjunto de ideas que tienen algún tipo de error, de ahí lo falaz, y que al mismo tiempo, con diferentes ayudas y mediaciones, trata de imponerse. Por supuesto que a cualquier feminista de género, si yo le digo ideología de género, me va a decir que eso no existe. Eso es una afirmación de un enemigo del feminismo, de un retrógrado, de un medievalista, etcétera, etcétera, etcétera. Y algo de razón tiene, porque ella considera que ese conjunto de ideas que defiende es un conjunto de ideas que no tiene nada engañoso ni nada falaz, y que además quizá tampoco trata de imponerlo a nadie. En ese caso, está ofreciendo una perspectiva de género. Pero cuando se empieza a mostrar el error y la falacia de ese conjunto de ideas, y al mismo tiempo una cierta inclinación hacia un imperialismo o un tipo de colonialismo ideológico de imposición, yo lo llamaría ideología. Bueno, vuelvo a decir que el problema no son los ideólogos, de cualquier tipo que sean, y ese tampoco es el enemigo en sí. En lo que yo voy a decir, el enemigo es el que está atrás, es el que tiene el mango de la sartén en su propia mano y que nos fríe a todos, como si fuésemos panqueques, vuelta por acá, vuelta por allá. Un principio básico de la educación es el autoconocimiento. Conócete a ti mismo. En muchos países de Europa, ese principio es un principio elemental de educación. Se ha transformado en recréate a ti mismo. Ahora, recréate no en el sentido de diviértete, sino en el sentido de constrúyete a ti mismo. Y eso es uno de los temas claves y de fondo de lo que yo llamo ideología de género. El ser humano se autoconstruye. De aquí que si hay un problema de educación es porque hay algún tipo de principio original que no condice con la realidad de la existencia humana. Nuestra posibilidad de modificarnos es limitada y la posibilidad de crearnos originalmente es absolutamente nula o imposible. Tendría ahora que hacer la historia de esta ideología. Pero claro, sería larguísimo, ¿no? Habría que empezar por los años 50. Para algunos, los temas de los años 50 vienen de tan lejos que es como hablar del Imperio Romano, ¿no? Del siglo III y las persecuciones de Nerón. Y luego habría que ir desarrollando la historia hasta el momento presente para comprender cómo hemos llegado a nuestro hoy. Pues si bien es imposible hacer toda la historia, por lo menos nombrar algunos hitos, acontecimientos, personas que contribuyeron a lo que hoy llamamos ideología de género, de alguna manera. Hay un libro que se llama El segundo sexo. No sé cuántos han leído el libro. Se precisa bastante paciencia porque es bastante largo. Pero es realmente un libro muy bien escrito, bastante bien documentado, aunque luego
algunos de esos principios sean un tanto falaces. La autora es una francesa, Simone de Beauvoir. Ahora sí preguntar a la persona el título del libro y el libro en sí. Ella tiene una frasecita al inicio de una de las secciones del libro, que es la frasecita que es su historia. La frasecita es: no se nace mujer, se llega a ser. Por supuesto que tiene también su equivalente, que a ella no le interesa. No se nace varón, se llega a ser. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo? Lo que está diciendo es que la identidad femenina es producto de la cultura y de las sociedades, y no es producto de la naturaleza humana o de la biología. Es eso lo que está diciendo. Ahora, empujado al extremo, este principio termina anulándose el dato de la naturaleza, y todo es cultura. Ahora, lo curioso de la buena Simone de Beauvoir, una persona realmente brillante, ¿no?, es que su vida no condecía con su enseñanza. Ella formó una pareja con un filósofo existencialista, Sartre, Jean-Paul Sartre. Al mismo tiempo tuvo un amorío con un norteamericano, un tal Nelson. Al mismo tiempo tenía también otra relación de pareja muy comprometida con una alumna, una relación lesbiana. Y en la relación con Nelson realmente era llevada por la oxitoxina, ¿no? Era eso lo que lo impulsaba, más mujer no podía llegar a ser. Y al mismo tiempo estaba negando en sus escritos la naturaleza. Cuando se publicaron las cartas suyas a Nelson, son todas cartas de amor, y digamos también una obra de arte, desde el punto de vista literario, muchos feministas radicales dijeron: bueno, a fin de cuentas Simone no vivía lo que decía, porque postulaba esto, pero su vida iba por otro carril, ¿no? Bueno, esto no quita nada a la persona, porque todos tenemos algún tipo de ambigüedad. En el de ella se daba entre doctrina, afirmaciones y luego su vida real. Con lo cual, la vida real mostraba que la biología contaba. Y su teoría mostraba de que había algo que no funcionaba. Hay luego otro autor importante, un judío marxista alemán, que tuvo que dejar Alemania en la época de Hitler, se fue a Estados Unidos, se convirtió en un filósofo de la política, profesor en 4 universidades, terminó finalmente en San Diego, California, y también escribió un par de libros que contribuyeron a una revolución social, la que se llama la Revolución Juvenil del año 68, que comienza en Francia, continúa en Estados Unidos y luego se va propagando en diferentes maneras. Y el libro era Eros y Civilización. Su postulado era muy sencillo, ¿no? El Eros está condicionado por la civilización. Y luego otro libro, El hombre unidimensional. El hombre unidimensional es el hombre que ha sido captado por la sociedad tecnológica. Y hay que liberarse de la sociedad tecnológica. Y al mismo tiempo hay que modificar la civilización para liberar a Dios. Esos serán sus postulados. El mayor detalle, las ideas que nos interesan de sus 2 obras serían estas. ¿Cómo se llama? Se llama Herbert Marcuse. Son nombres que los hemos escuchado porque flotaron en el aire durante muchos años, ¿no? Lo que pasa es que no lo asociamos con el fenómeno que tratamos de historizar y tampoco con los títulos de sus obras. Sus ideas claves serían estas. La heterosexualidad, el hecho de ser varón o mujer, es una imposición represora de la cultura dominante. Ahora, la cultura dominante para él es el capitalismo
y la cultura occidental, influenciada por la religión cristiana. Y todo esto con fines reproductivos. Es decir, la sociedad tecnológica favorece la familia y la reproducción para poder tener más mano de obra. El remedio a esta situación es simple: nuevas formas de sexualidad alternativa, aun aquellas que la sociedad dominante considera perversas. Solo así se podrá subvertir el orden establecido. Y en este caso, los pervertidos y las pervertidas serán los nuevos proletarios que harán la revolución social. Esa sería la síntesis del pensamiento de Herbert Marcuse. Aparece luego un médico neozelandés que, siguiendo con todas estas doctrinas, trata de demostrarlas científicamente. Este señor se llama John Money. Si bien nace en Nueva Zelanda, termina en Estados Unidos. Termina en Baltimore. John Money. M-O-N-E-I. ¿Qué es lo que hace? Él encuentra en una pareja de gemelos recién nacidos y el acuerdo de los padres para poder hacer una experiencia. Los gemelos se llamaban Bruce y Brian. Entonces el experimento consiste en criar a Bruce como si fuese una mujer y llegar a la conclusión de que Bruce va a tener una identidad femenina. Es decir, lo van a vestir como una niña, lo van a tratar como si fuese una mujercita, etcétera, 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 ¿no? ¿Cómo termina el experimento? Bueno, la Bruce, que tenía que convertirse en Brenda, termina suicidándose. Con lo cual el experimento del señor Money se fue a pique. Habría que también mencionar a Kate Millett. Ella tiene un libro que se llama Política Sexual. Y digamos, el corazón del libro es: lo personal es político. Ahora, esto traducido baratamente significa que el Estado tiene que hacerse cargo de las situaciones personales, no solamente de las situaciones sociales, sino personales. Y esto explica, por ejemplo, por qué hoy día grupos muy minoritarios reclaman derechos y al mismo tiempo reclaman que el Estado costee los gastos que ellos pueden ocasionar en relación con sus problemas. Por ejemplo, un transexual precisa a lo largo de toda su vida un apoyo hormonal. Bueno, ¿quién va a pagar los hormonas? Los impuestos públicos. Se encarga el Estado. Y lo que se invoca es lo personal y político. Estoy diciendo lo que es la lectura práctica, concreta, etcétera, de ese axioma. Bernardo, ¿qué año es? ¿Cómo? ¿Qué año es? Ella nace en el 34 y escribe su obra en 1970. ¿Quién es? ¿Cómo se llama? Kate Millett. Catherine Millett. Para los amigos, Kate. Ella hace una tesis doctoral en la Universidad de Columbia, en Estados Unidos, y esa tesis dio un fuerte impulso a todas las teorías de género. Curiosamente, en Columbia había enseñado Herbert Marcuse. Si seguimos así la historia, llegamos a otra señorita llamada Shulamit Firestone. Y Shulamit. Escríbanlo como quieran, porque es la transcripción del hebreo. Firestone. Ella escribe en el año 70 La dialéctica del sexo. Y ahí sí que detalla un cierto programa revolucionario feminista. Realmente bien pensado. Primer punto: suplantar y abolir la reproducción femenina por medio de técnicas de reproducción artificial.
Segundo, legalizar el aborto. Tercero, asumir la economía socialista a fin de dar independencia económica a la mujer. Ya no es el varón que tiene la guita en el bolsillo, ¿no? Tercero, acabar con las distinciones varón-mujer, adulto y niño. Punto siguiente, liberar a la mujer y al niño a fin de que puedan hacer lo que ellos quieran con el propio sexo. No hace falta decir que con este programa se intenta destruir la familia tradicional, así como existe en Occidente. Bueno, estas mujeres que he mencionado tienen algo en común. Y lo que tienen en común es un problema con la familia tradicional. Luego, favorecen de alguna manera el aborto, indirectamente, pero a veces explícitamente, la pedofilia y el incesto. Aún Simone de Beauvoir, en un caso de unos pedófilos que habían sido penados por la ley, ella escribe una columna periódica para decir tanto lío por lo poco que hicieron estos, de ser de broma. Y al mismo tiempo tenían relaciones lesbianas, todas ellas. Esto no les dice nada que filosóficamente pueden haber sido geniales. Y además podrán estar en el cielo, por supuesto. Es curioso que también en todas estas personas que he mencionado hay una cierta influencia del marxismo. Es decir, es claro en el caso de Firestone, hay un programa de revolución social a fin de subvertir la sociedad. Eso es clarísimo. Y hay otras influencias. Si retomamos la historia en Francia, hay un médico que tiene un libro, La vida ante todo. No sé si lo mencioné ayer. Pierre Simon. Pierre Simon es el asesor de Simone Veil cuando se aprueba la ley del aborto en Francia en 1975. Al mismo tiempo, Pierre Simon era el gran maestro de la gran logia masónica de Francia. Bueno, curiosamente, ¿no? Marxismo socialista y masonería liberal occidental se dan de la mano cuando se trata de temas valóricos. Pero los temas valóricos son los temas sociales y culturales. Y se separan cuando se trata de temas económicos laborales. Pero en el Parlamento están unidos en unos temas y son libres para opinar diferentemente en otros temas. Y todo eso en nombre de la libertad, al mismo tiempo de la fraternidad de la logia. Para mostrar un poco la influencia marxista de esto que estoy diciendo. Los encuentros nacionales de mujeres en nuestro país y luego las marchas con las cuales se cierra el encuentro. ¿Alguien sabe lo que sucede normalmente en los últimos años en esas marchas? La catedral, la marcha, Tú lo has dicho. Violencia. Bueno, atención, no son todos los miembros de la marcha, pero hay grupos radicalizados que actúan de forma muy violenta y quizá desprestigian todo lo que pueden estar reclamando justamente muchas de las mujeres que están en la marcha. Ahora hay una marcha, me parece, o un encuentro muy fuerte en el sur. Siempre hay. Ahora, muchas de las personas que participan en las marchas y que ejercen como grupos de la violencia, tienen a un personaje estampado o en la camisa o en la camiseta, donde sea. ¿Quién es ese personaje? El Che. Curiosamente es el Che. Uno le pregunta, ¿qué tendrá que ver el Che con todo esto, no? ¿Qué tiene que ver? Bueno, para los que portan eso, es simplemente el signo del marxismo histórico. Es eso lo que está en el fondo. Hay una utilización del Che que de guerrillero se convierte
no sé, en una figura decorativa de la ropa de cierta clase social. También. Bueno, eso nada más que para mostrar, ¿no? Y acercar el tema a nuestro país. Cuando lo acercamos en las marchas, pero en los encuentros nacionales de mujeres, con ciertos grupos que se introducen en los mismos, en la marcha de clausura, vemos lo que acabo de decir. Ahora, ¿cuáles son los eslogans y las pintadas que se hacen? Los eslogans suenan así: Jesús no existe porque María abortó. Abortar es dar vida. Y finalmente, lo que va en detrimento nuestro, Jesús Silveira toma nota: muerte al macho, se acabó la rabia. Quiere decir que además de haber algo en relación a la familia, hay algo en relación al varón. Ahora, si matan a todos los varones, créanme que se acaba el especie humana. Podamos ser unos desgraciados, unos atorrantes, todo lo que quieran, pero si nos matan, va en detrimento de la humanidad. No se falta hacer. Esa es la realidad. Sigamos un poquito adelante. Pero muy bien con eso, ¿verdad? Un poquito para adelante. ¿Por qué este conjunto de ideas, esta perspectiva antropológica, de repente alcanza un nivel cuasi universal? Porque algo que se va desarrollando poco a poco, no se nace mujer, sino que uno va siendo mujer, o no se hacen mujeres, etc. Porque de repente hay un boom y encuentra una plataforma de apoyo, lo cual se generaliza a una escala mayoritaria. Es muy sencillo. Esto se lo debemos a las Naciones Unidas y a algunas de las comisiones de las Naciones Unidas y a algunos de los encuentros generales de las Naciones Unidas. Ahí habría que hablar de la conferencia del Cairo y la conferencia de Pekín. En la conferencia del Cairo el tema era simplemente demografía, pero ese era el título, pero se convirtió en otra realidad. Y en la conferencia del año siguiente el tema era la mujer, pero se convirtió en otra realidad. Estamos en 1994, 1995. En la conferencia del Cairo aparece un documento de trabajo muy discutido y que ocasionó muchos problemas. Y el problema principal era el lenguaje equívoco. Equívoco quiere decir un lenguaje que no se sabía bien lo que significaba. Si yo digo pared, todos saben que se trata de eso que está ahí. Si yo digo micrófono, eso es un lenguaje unívoco. Un lenguaje equívoco, yo digo verde y nadie sabe si se trata de pasto, si se trata de unos zapatos de color verde o si se trata de un pájaro que tiene las alas de color verde. Y así se podía continuar. Es lo oculto que decía pasar. Lo oculto. En estos casos había realidades ocultas a través de un lenguaje. Por ejemplo, salud reproductiva. Si yo, cuando estudiaba veterinaria, me decían salud reproductiva, yo pensaba lo que pensaría Federico. Yo pensaba, bueno, ¿cómo hacer para que el rebaño esté sano, para poder facilitar los nacimientos, que los terneros inseminados o fecundados no sean desproporcionados en relación con el volumen de la vaca o de la vaquillona, para que pueda parir fácilmente? Salud reproductiva, ¿no? Pero lo que estaba en el fondo era simplemente contracepción. Ahora, si se decía contracepción, iba a haber un rebote. Entonces, salud reproductiva. Derechos reproductivos. Bueno, uno pensará lo mismo, ¿no? Bueno, se tratará de que toda mujer pueda tener hijos sanos y ayudarlas en la creación de la familia, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no era eso el sentido. Redefinición familiar. ¿Qué significa redefinición familiar? Bueno, significa diferentes formas de familia.
un varón y una mujer, 2 varones, 2 mujeres, una sola mujer, un solo varón. Y si se habla de familia y es un solo varón, que evidentemente pueda adoptar y tener un hijo adoptivo, una hija adoptiva. Bueno, etc. El presidente de la asamblea fue un africano de Ghana. Pero lo interesante del personaje es que era el presidente de la Federación de la Planificación Familiar, la IPP, que entre paréntesis todo el mundo lo conoce por sus cadenas abortivas. Ya está en Argentina, ¿no? Antes de la aprobación de la ley de penalización del aborto, ya está en la Argentina instalada. Y es el presidente. Entonces, conclusión, se creó un gran conflicto en esas 2 conferencias. Y un poco la cabeza de la oposición al documento de trabajo fue el Papa Juan Pablo II, que en ese mismo contexto escribe una carta encíclica que se llamó Evangelium Vitae, es decir, la buena noticia de la vida, justo en ese contexto. Y antes de la conferencia de Beijing, después del Cairo, y también antes del Cairo, se puso en relación con todos los países, por medio de enunciaturas, con todos los países del tercer mundo y con el mundo islámico. Hicieron una coalición. En el caso del Cairo, el que encabezaba la delegación en las postulaciones de los nuevos derechos era el presidente Bill Clinton. Ustedes conocen a su mujer, ¿no? Hillary. Bueno, Hillary es muy conocida por sus planes abortivos y otra serie de cosas, ¿no? Y Bill me parece que es un pobre desgraciado al lado de Hillary. Me parece. Pero por eso nadie lo vota. Por eso nadie lo vota. En el caso de la conferencia de Beijing, Estados Unidos pasó la bandera de combate a la Unión Europea, con el apoyo de Canadá y de Sudáfrica. Y la oposición fue la misma. Fue el Vaticano, los países del tercer mundo y el mundo islámico. La primera ministra de Pakistán en ese entonces se llamaba Benazir Bhutto. Exactamente, Bhutto. Y Benazir Bhutto, el primer día de la conferencia, pidió la palabra, hizo una declaración, luego pidió que la declaración esté incluida en el documento final de clausura de la conferencia, y habló fuertísimo desde el punto de vista del islamismo, pero fuertísimo, unos párrafos. Comparezco ante ustedes como mujer, como madre y como esposa. La multitud del mundo no debería ver en esta conferencia a un órgano de legislación social universal que pretende imponer el adulterio, el aborto, la educación sexual y otras prácticas de la misma índole a personas, sociedades y religiones que poseen su propia idiosincrasia social. Más claro imposible. Más adelante. Lamentablemente, el documento de la conferencia contiene graves errores al atacar de raíz numerosos valores culturales, tanto del norte como del sur, del mundo cristiano y del mundo musulmán. La única condición que pone es que el proceso se atenga a principios. La única condición que impone el sur y el mundo cristiano y musulmán es que el proceso se atenga a principios morales permanentes. El Islam insiste en el carácter sagrado de la vida. El Islam rechaza el aborto como medio de regulación demográfica. El Islam asigna a la unidad familiar y en este campo no se omiten condiciones. Asigna la unidad de la familia, apuesta por la unidad de la familia. El Islam tiene por ideal una vida armoniosa cimentada en la fidelidad conyugal y en la responsabilidad de los progenitores. Permítanme declarar categóricamente que la familia tradicional es la unión santificada por el matrimonio, etc. ¿Saben lo que pasó con la señora Bhutto? 2 años después la asesinaron en un atentado. Uno puede sospechar algo de eso. Bueno, ¿qué pasó con la delegación argentina, la nuestra?
¿Qué pasó en ese entonces? El presidente era Menem, se gobernaba el Partido Justicialista. Ahora no tengo el nombre del representante de la delegación. Pero lo que pasó fue esto. Aceptaron globalmente, o aceptaron globalmente, el documento final y la plataforma de acción, globalmente. Pero, en esos peros, se detallan toda una serie de puntos que más o menos dicen esto. No, más o menos, dicen esto. La República Argentina acepta el principio invocado, pero teniendo en cuenta que la vida existe desde el momento de la concepción. Y desde ese momento la persona, en su dimensión única e irrepetible, goza del derecho de la vida, siendo este fundante de todos los otros derechos individuales. La República Argentina acepta el párrafo quinto, teniendo en cuenta que si bien la familia puede tener distintas formas, en ningún caso puede alterarse su origen y fundamento, que es la unión entre un varón y una mujer, de la cual se derivarán los hijos. La República Argentina no puede admitir que en el concepto de salud reproductiva se incluya el aborto ni como servicio ni como método de regulación de la fecundidad, etc. ¿Esto es en Beijing? No, Ese es la de Beijing. Eso es en Beijing. Esto lo pueden encontrar, busquen en Google Naciones Unidas, documento, conferencia de Beijing, etc. Plataforma de acción, ahí está el documento. Magdalena Virginia Sucre era una de las ¿Cómo? Leonardo, creo que la que estaba, si no me equivoco, Josefina Figueroa, la filósofa. Ah, Puede ser. claro. Perdón, esto no era Beijing, esto era el Canon. Pero las dos cosas están muy unidas, porque es el mismo programa que se trata de imponer. O sea, está muy unido. Estamos 94, 95. El Papa está concluyendo y haciendo pública su encíclica Evangelii Vitae. Está todo el mismo tiempo. Entonces, el Papa nombra a una profesora de Harvard, catedrática de Derecho Internacional, como la presidenta de la delegación, la señora Mary Ann Glenn. Mary Ann Glenn. Bueno, una vez más, la postura del Vaticano, la postura del Tercer Mundo, la postura del mundo islámico es la misma, como un bloque de coherencia en oposición a algo que consideran colonización cultural. Se podría ahora leer pequeños textos de Evangelii Vitae, que ubicado en este contexto, uno entiende lo que está diciendo el Papa. Lo sacan del contexto y parecería que está diciendo algo que tiene asiento en la realidad y que parece exagerado. Algunas de las cosas que dijo el Papa en Evangelii Vitae, nosotros las reencontramos en el debate en el Senado o en la Cámara de Diputados recientemente. Por ejemplo, es preocupante y no es algo marginal el grave deterioro moral que se está causando. Opciones que antes eran consideradas unánimemente como delictivas y rechazadas por el sentido común moral, hoy día se han convertido en socialmente respetables. Aún peor, aquello que en la conciencia colectiva tenía un carácter de delito, ahora se las quiere asumir en forma de derechos. El otro párrafo, en relación a la eutanasia, en relación al aborto, dirá esto: en la raíz de toda esta violencia contra el prójimo que comienza en la misma familia, no podemos dejar de ver la lógica del maligno, es decir, de aquel que era homicida desde el principio, como nos dice San Juan. Este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que siendo del maligno mató a su hermano. Nos encontramos ante un enorme y dramático choque entre el bien y el mal, la muerte y la vida, la cultura de la muerte y la cultura de la vida. ¡Paf!
1995. ¿Qué libro dijo? Sí, lo dijo Bueno, de vuelta. El Cairo, Beijing, hubo una oposición que frenó todo un proyecto de colonización ideológica para el resto del mundo. Poco más tarde, se reúne la Comisión de Derechos Humanos en Ginebra de las Naciones Unidas. Y ahí el caballo de batalla era nuevos derechos sexuales a agregar a la Carta de los Derechos Humanos, que fue del mismo origen de las Naciones Unidas, del año 47. Acá, nuevos derechos. Bueno, algunos de esos nuevos derechos pasaron. Y por supuesto que luego han sido implementados por ciertas agencias de las Naciones Unidas hasta el día de hoy, como por ejemplo la UNESCO, que es la Organización de la Cultura, la UNICEF, que es para la protección de los niños, y la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, como portadores de estas ideas. Perdón, Bernardo, ¿qué año fue lo de los nuevos derechos? A ver si lo tengo. No lo tengo en este momento. Pero fue 70 y pico, hasta el inicio de los 70. No, perdón. No, 97. 97. Ginebra 97. Bueno, esta historia nos ayuda a comprender algo, ¿no? O sea, de dónde venimos, hacia dónde vamos y a dónde vamos a continuar. Si se continúa en la misma línea. Entonces, fíjense, algo que comenzó bien, perspectiva de género, en el momento actual se ha convertido en una dictadura totalitaria, llamémosla de género, para indicar que hay una continuidad. Ahora, es muy probable que las primeras feministas que reclamaban derechos sociales, el voto, igualdad de sueldos, jamás hubieran soñado de que iba a haber un desarrollo de ciertas cosas y que se llegase al momento presente. Estoy seguro que jamás hubieran pensado. Quizás ni siquiera Simone de Beauvoir hubiese pensado algo semejante. Esto significa que entran otros agentes que van enrareciendo la temática. En Filipinas, Francisco, y luego en Polonia, en su discurso al episcopado, hizo un parate, como suele ser, e improvisó. Y en Filipinas improvisó sobre colonización ideológica. Y lo que le dijo básicamente a los filipinos, que es una cultura fundamentalmente cristianizada, evangelizada, como Latinoamérica, en la misma época, y las mismas corrientes evangelizadoras, le dijo, hay un atentado contra la familia y eso no viene de Filipinas. Hay una colonización cultural, ideológica, etc. En Polonia dijo lo mismo. Bueno, ya por lo menos algo podemos entender de qué se trata cuando se habla de ideología de género. Una perspectiva que se convirtió en una teoría, cuando ya tuvo una cierta forma de conjunto de ideas, que luego en una ideología, por algunos elementos falsos o no correspondientes a la realidad, y con un cierto imperativo de imposición. Ahora, ¿cuál es el instrumento de la imposición? Es sencillísimo. Los estados y la legislación. Eso. Los estados y la legislación, las leyes. Clarísimo. Ese es el medio de imposición. Y a largo plazo, el medio de imposición es la educación. Eso ya lo hizo Hitler con las juventudes hitlerianas, ya lo hizo Mussolini, pero nuestros siglos cercanos, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan? En los años 50, la UES, Evita y Corazón, era lo mismo. Es decir, a largo plazo se transforma una sociedad por medio de la educación. Y a corto plazo, por medio del Estado, que impone leyes y luego trata de implementarlas.
Bueno, no sé si lo que voy diciendo sueña algo del otro mundo, del planeta Marte, o lo tenemos más cerca. Se va acercando. Cuando uno trata de ver un poco el panorama internacional, y sean los países colonizadores o exportadores de cultura en relación a estos temas, es más claro cómo las cosas ya están bastante bien configuradas y es más claro lo que puede llegar a seguir, cómo va a continuar el tema. En estos casos, para nosotros, en América, la locomotora que va por delante es Canadá. No me refiero al Canadá francés, me refiero al Canadá sajón, en la gran mayoría del Canadá. Hoy día un pobre canadiense francés lo paran en la frontera y le hacen 1000 interrogatorios antes de poder entrar en Canadá. Mi secretario, que era un Canadá del Quebec, me dice: es el colmo. Cuando voy a mi propio país tengo que subir todo un interrogatorio, etcétera, para poder entrar al país. Dentro de poco me van a imponer el visa. Bueno, hoy día más. ¿Y vamos a parar? Sí. Que he tratado de trazar en sus grandes rasgos, nos permite comprender un poco, no solo cómo de una perspectiva se pasa una teoría, de una teoría a una ideología, sino también nos ayuda a comprender, de alguna manera, la identidad de lo que hoy día muchos llaman ideología de género. Voy a decir que los ideólogos de género rechazan que se los llame ideólogos. Ellos más bien son teóricos, y desde su punto de vista tienen razón, porque ni ven los principios falsos y tampoco quizá personalmente tratan de imponerlos. O sea, no es la persona individual la que trata de imponer, son planes mucho más amplios y corporizaciones mucho más amplias. Una cosa es el feminismo de equidad, otra cosa es el feminismo radical, otra cosa es, llamémoslo, teoría queer, que ya no se puede considerar un nuevo feminismo, es algo que ha roto, por así decir, los diques del feminismo, como lo conocemos en Occidente. Para entender esto mejor, el principio fundamental es este: la masculinidad y la feminidad no están determinadas básicamente por la biología, sino por la cultura. Y luego comienza una tensión entre naturaleza, biología, cultura y sociedad. Dentro de esa oscilación, en el caso de la ideología de género, se fue hacia uno de los extremos, sociedad, cultura, en detrimento casi total a naturaleza y biología. En el otro caso, nos iríamos a biología y naturaleza, en el caso de la identidad sexual, y dejamos de lado sociedad y cultura. Bueno, evidentemente, en ese caso, la sexualidad humana se animaliza, porque es innegable que hay elementos culturales. Está clarísimo. Y no solamente en la especie humana. Un gallo cortejea a la gallina. En el caso del pavo real es muchísimo más evidente. Tú podrás decir, Federico, ¿es así o no es así? Bueno, esas son conductas aprendidas que tienen ciertas especies. En el caso de la humanidad, como el ser humano es un ser cultural que cultiva la vida, y al cultivarla la hace más humana, la hace más personal, es evidente que en el campo de lo sexual hay una buena dimensión que es cultural y social. Está clarísimo. Y nadie niega eso. El problema es la absolutización de lo cultural y luego la negación de lo biológico. Ahí está el problema. Entonces vamos a distinguir dentro de las reivindicaciones 3 tipos de feminismo en relación a este problema.
Usted dirá, bueno, pues ¿por qué habla un varón? ¿Por qué no habla una mujer de esto y queremos hablar de feminismo? Porque tenemos más perspectiva, porque estamos fuera del campo de batalla. O estamos viendo el partido de la tribuna. Por supuesto que nos podrían decir, como le dijo una vez a un torero, a alguien que le gritó, ¡y la capa! Entonces le dijo, baja todo el ruedo y ya lo verás. Eso es evidente, ¿no? Tenemos un feminismo que lo podemos llamar, y todavía existe, igualitario, en lo cual se reivindica la igualdad y la reciprocidad entre varón y mujer. Se trata de respetar las diferencias dadas, criaturales y naturales. Ahora, eso coincide casi con el plan de Dios, no hay la menor duda, ¿no? Y negar eso sería ir contra el plan de Dios. Hay otro feminismo que lo voy a llamar constructor. Y para entenderlo, veamos el polo, ¿no? Biología, naturaleza, cultura, sociedad. Este feminismo constructor se ha ido inclinando hacia la dimensión cultura, sociedad, hasta llegar a un cierto extremo en el cual se niega la dimensión natural y biológica. La cultura, la sociedad construye el sexo. La teoría de género anula la biología binaria. ¿Qué es lo que anula? Anula varón, mujer. Cuando decimos por nacimiento, estamos diciendo por la naturaleza humana. Cuando uno nace, lo que lo hace nacer y lo que lo hace y lo constituye como humano es su naturaleza. El género revoluciona las culturas y las sociedades. Pero el género es la dimensión cultural, así como el sexo es la dimensión biológica natural. El género, dimensión sociocultural, revoluciona la cultura y la sociedad y busca el amparo del Estado y de la ley. Llevado a su extremo, nacen los lobbies. Los lobbies son los grupos políticos de presión. O si quiere, un lobby es un grupo que tiene cierta fuerza, cierto poder para condicionar al Estado. Entonces, hoy día, es evidente que existe un lobby LGBT. Es un grupo de minorías que de una forma u otra ejerce presión sobre el Estado y la legislación de la nación. Eso está claro. Repetir las siglas. LGBT. Significa lesbiana, gay, bisexual y transexual. Si seguimos para adelante, siguiendo enfatizando la dimensión cultural, ahora sí se ve la dimensión del género, esa es la dimensión cultural. Si seguimos empujando en esa dirección, llegamos a algo que algunos consideran feminismo de superación, pero que las dos corrientes precedentes del feminismo, esto no es ningún feminismo, esto es otra realidad, totalmente diferente. Y eso lo dicen las feministas. Este grupo superador da un paso más y dice, no se trata del género que cuenta para la identidad sexual, dejando de lado la naturaleza, sino que hay que superar también el género. Hay que superar el género. Y eso es lo que se llama hoy día la teoría queer. Queer. Q-U-E-E. Queer. Sí, bueno, yo lo pronuncio de otra manera. Yo aprendí en Nigeria. Ahora, ¿quién piensa de que un inglés bien hablado tiene que venir de Londres? ¿Quién lo piensa? Muy bien, la mayoría de los ingleses no hablan con acento británico. Los que hablan inglés, ¿no? Vas a dar un poquito la vuelta a todo el mundo y te das cuenta que 3% habla con acento británico.
Lo mismo, ¿cuántos de nosotros que hablamos español seguimos el acento madrileño de la Real Academia Española? Claro. Entonces, Fernando, la palabra queer en inglés significa raro. eso es. Y el uso que se le daba era para los homosexuales. Eso es. Un homosexual es un queer. Así es. Entonces, ya está explicado lo que significa queer. Es algo fuera de lo normal. Eso es lo que quiere decir en pocas palabras. El género es superado. Ahora, ¿qué es lo que supera el género? Es decir, la influencia cultural en la identidad sexual de las personas. Y es curioso lo que se dice, porque es muy abierto. Es la imaginación creativa. La imaginación creativa supera. Con lo cual, ya lo que hemos llamado el lobby LGBT se puede seguir ampliando. Claro. Entonces, para los queer, el lobby sería LGBTQI. Q es queer. I, indiferenciado. Ahora, si ustedes van a Canadá, ¿De ahí sale? ¿Canadá? ¿Sale de Canadá? la teoría queer, bueno, los representantes que iba a presentar no eran de Canadá, eran de Estados Unidos. Y otro, Es de España. indiferenciado, ¿para qué le ponen LGBT y no ponen directamente? Imaginación creativa. Claro. Y además participan del lobby que quieren estar representados. Bueno, esto de la identidad sexual, en base a una imaginación creativa y a una autopercepción de la persona, en algunos casos ha llegado a 37 identidades sexuales. Y en otros casos llega hasta más de 50. Imaginación creativa. Tengo un video de un político católico alemán, de un partido que está teniendo cierta influencia en Alemania, en lo cual en un discurso al Parlamento, el diputado pasa 5 minutos haciendo el saludo. ¿Lo vieron? El saludo a la asamblea. Y en un momento, después de 2 minutos, que iba diciendo damas y caballeros, etcétera, 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 lo corta el presidente de la asamblea y le dice, todavía no terminé la introducción. Entonces pasa como 50 posibilidades de identidad de género, y cuando hasta 4 minutos hablando, saludando a todas las identidades de género, finalmente, y quiero decirles que mi partido se opone a la propuesta. Esto me muestra que a veces se llega a cosas que van contra el sentido común. Entonces hacemos un parate ahora de